Listo, adelante. Es- Bueno, bueno, entonces un saludo nuevamente para quienes en su momento van a ver esta conferencia, de todas las conferencias sobre, o charlas más bien sobre la evolución de la ingeniería de sistemas en Colombia. Estamos aquí ya reunidos. Estamos con Dalia Trujillo, ingeniera muy importante, como van a ver en el tema de la ingeniería de sistemas, y pues que hace un gran honor también al grupo femenino de ingenieras, que es un tema que seguramente vamos a tratar. Estamos Edgar y Rafael, Edgar Ruiz y Rafael García. Un saludito a Dalia, a Edgar, un Hola, saludito a Daniel. Rafa. Encantado de verte y poder compartir contigo la historia y la evolución de la ingeniería de sistemas en Colombia. Cuenta tu posición actual en la Tadeo No, para la pues grabación. yo pues soy profesor asociado de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. He sido director del área de Industrias y Tecnologías Digitales y pues actualmente manejo todos los temas relacionados con el sector externo a la universidad y a los programas. Perfecto, perfecto. Edgar. Don Rafa García, por favor, tu saludo. Dalia, un placer que estés con nosotros y un placer para nosotros estar contigo en, en esta tarde. Muchísimas gracias de antemano por el tiempo que nos vas a dedicar. Pues, como lo decía Manuel, Rafael García, eh, ingeniero de sistemas también y computación. O sea, creo que aquí todos tenemos ese vicio. Y eh, en este momento oficio como decano de la Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación del Politécnico Gran Colombiano. Y pues me conocen más que por eso, me conocen por todos los temas de maratones de programación en Colombia, que es uno de los trabajos en los que andamos inmersos. Entonces, sobre todo, muchísimas gracias y con mucha expectativa de escuchar tu historia. Bien, para los que nos van a escuchar después, nosotros tres nos conocemos bastante, pero contamos para los que no nos conocen. Manuel Dávila, ingeniero de sistemas, también, ya 50 años de historia, las canas son de verdad, ¿sí? Y 23 años en Uniminuto, bueno, un trajín muy grande en la ingeniería de sistemas, pero el centro de esta reunión es la ingeniera Dalia, ¿sí? Ella es el centro que nos va a contar poco a poco, desde el comienzo, no tanto su hoja de vida al estilo que hemos hablado en este momento, sino cómo fue su trayectoria. Y comencemos, Dalia, porque te nos ubiques en el año en que estabas en el colegio finalizando y dijiste, ¿por qué estudiaste sistemas? Comencemos por ahí y nos vas contando esa trayectoria, que cuando entras a la universidad, el tema académico, las asignaturas, todo eso, y más cosas que van a salir, Dalia. Entonces, adelante. Muchísimas gracias por sus saludos, por su bienvenida. Un honor para mí estar aquí con ustedes, primero que todo. Bueno, yo estudié en el colegio, en un colegio femenino de religiosas, pero yo pienso que esto es importante contárselos, y estudié en un colegio femenino de religiosas un poco diferente, en el sentido en que la hermana rectora se paraba allá arriba en las izadas de bandera a decirnos a nosotros que ustedes nunca deben depender de un hombre. Y creo que eso fue algo que caló muchísimo en mi vida, y me cala todavía en mi vida, porque es una proyección diferente, y sobre todo hace algunos años, ¿no? Cuando, a pesar de que estés en un colegio de religiosas, pues que haya una proyección de vida de esta manera, ¿ok? En esa medida también la hermana rectora, a pesar de ser un bachillerato común y corriente, nos preparó suficiente para que si las personas no podían seguir estudiando, pudieran trabajar. Así yo vi mecanografía desde primero de bachillerato, o sea, desde sexto. Yo vi taquigrafía, vi técnicas de oficina, vi técnicas de bibliotecología,
Y vi pues muchas herramientas para que, como les digo, si no se podía seguir estudiando como bachiller, había manera de trabajar. Y eso ¿Qué pues año fue muy era? formativo. ¿Qué año era, Daria? Yo me gradué en el 86. Ujú. Yo me Ok, gradué en el en el 86 colegio. del colegio, ¿sí es? Y ese mensaje. Segundo que aquí se me apagó el Sí, video. Ya, ya, ya. ok. Eso caló mucho mi vida. En ese momento pues, no había computadores en los colegios. O sea, de hecho, no había computador en el colegio. ¿Mm? Mm, Eh, Mi profesor de matemáticas, a lo que sí siempre me gustó, y aquí voy a hacer una confesión, eh, yo no fui buen estudiante, eh, a mí solamente me iba bien en matemáticas. ¿Mm? El resto de cosas me iba mal, no me gustaba. ujú, Mis ciencias naturales, mis ciencias sociales, mi literatura y similares, y nada. A mí me gustaban dos cosas, la matemática y la música, y el deporte también. ujú. Esas tres cosas eran las que me gustaban, así que pues para mí fue relativamente fácil escoger el área en el que iba a trabajar, porque tenía que ser temas que tuvieran que ver con matemáticas, ¿sí? Cuando estaba en quinto de bachillerato, o sea, en décimo de ahora, el colegio compró computador. Y el computador estaba en una habitación donde nadie podía entrar, solamente el profesor de matemáticas. Que por cierto, todo el mundo le tenía susto, pero yo no, porque a mí me iba bien en matemáticas. Entonces, pues a mí me llamaba la atención y lo veía de lejos que él iba allá solo a hacer quién sabe qué cosas allá en esa habitación. Ese realmente fue el único contacto que yo tuve con los sistemas reales antes de escoger ingeniería de sistemas. ¿Y qué computador era? Ni idea, Manuel, ni Era idea. un misterio. Era un misterio, o sea, nunca pude entrar a mirar en esa habitación que había. ¿Sí? Más total. O sea, yo era totalmente ignorante, perdón que estoy teniendo aquí una situación, bueno, pero no. Mi ignorancia respecto a sistemas era total. Yo sabía que quería estudiar algo relacionado con matemáticas, sabía que no era ingeniería industrial. Y dentro de una de los finalistas estaba ingeniería civil. Pero no estudié ingeniería civil y aquí siendo muy sinceros, muy difícil para una mujer. Ya. Está yendo un poquito la transmisión, Sí, aquí tengo como un problemita. Bueno, no importa. yo. Ok, a ver si se arregla de raíz. Listo. ¿Ahí me escuchan? Sí, íbamos en que la civil, algo de la civil, ¿no? No, que no Ok, fue. entonces digamos que ingeniería civil era una de mis finalistas, pero ese medio es muy difícil, o era en ese momento muy difícil para una mujer. Y por eso fue que decidí que ingeniería civil no la estudiaba. Así que quedaba ingeniería de sistemas, pero como les digo, era muy ignorante al respecto, decían que era la ingeniería del futuro. Y llegó una película que se llama Tron, y vi la película y me encantó, Ajá, ¿sí? Me encantó, y eso me enamoró. Realmente ajá. yo soy ingeniera de sistemas gracias a Tron, Sí, a la película, porque realmente no tenía más de dónde, o sea, no tenía ningún contacto con sistemas, ninguno, ninguno, ¿sí?
Así que bueno, me gradué. Tengo que decirles además que yo tengo 3 hermanas mayores. Mis 3 hermanas mayores estudiaron temas de salud, o sea, se fueron por el rango de salud, por el tema de bacteriología, psicología, ¿sí? Ese tipo de cosas. Y para mí era muy claro que yo de salud no iba a estudiar nada, o sea, iba a ser algo totalmente diferente. Así que pues también me fui hacia lo que es temas de ingeniería. Así me gradué, realmente muy ignorante en este aspecto. Entré a la universidad, empecé en la Universidad de los Andes y pues también para mí era importante estudiar en esa universidad. O sea, digamos que su proyección y, y la manera pues como es la universidad para mí era importante. Logré entrar y empecé a estudiar. Y, y yo era tan ignorante en el tema de sistemas que les voy a contar una anécdota. Yo vi introducción a la informática con María Cristina Cuellar, ¿ok? Y me acuerdo tal vez la segunda clase con ella decía, bueno, y entonces ustedes van a hacer laboratorios, ¿ok? Y entonces van a ir a laboratorios que queda allá, detrás del edificio del W, ¿sí? Y van a ir a los laboratorios de los sapos. Y empieza a hablar de los laboratorios de los sapos. Y yo en mi angustia, ustedes no se imaginan la angustia mía, diciendo, yo estudié ingeniería para no tener nada que ver ni con ratas, ni con sapos, ni nada de eso, porque mis hermanas habían tenido laboratorios de ratas, de ratones, de todo eso, y llegaron a mi casa con ratones, y llegaron a mi casa con ratas, y bueno, yo tuve todos los animales en mi casa, y entonces llegué y yo, pero laboratorios de los sapos, pero ¿por qué? Porque yo tengo que ver sapos. ¿Qué tiene que ver los sapos con la informática? Bueno, me pusieron a ver química, cosa que yo nunca entendí para qué me ponían a ver química. Y dije, bueno, si tengo que ver química, de pronto pero también me toca hacer algo con sapos. Y yo esa clase sufrí, no se imaginan, de qué voy a hacer yo con sapos. Y cuando voy allá, era el laboratorio de los Apple. ¿Okay? Está muy En bueno. el quinto piso del W. En el primero, Muy bueno. me tocó abajo en el sótano del W, ahí me tocó Ok, el laboratorio de de los los sapos. sapos. Sí, sí. Pero realmente yo muy ignorante de lo que estaba empezando a estudiar, muy ilusionada, pero ignorante, ¿sí? Sí, ¿Qué los sapos. significaba eso? ¿Sí? Eh, y bueno, digamos que ahí empecé a trabajar con Karen el robot. Si ustedes recuerdan ¿cierto? Sí, claro, sí. El tema de chip left, chip right. Y realmente me empecé a enamorar de la carrera de una manera impresionante. O sea, yo desde ese momento, ya hace 36 años, amo mi carrera desde el momento en que empecé a ver informática. No puede ser antes porque no sabía, ¿sí? Solamente tenía la esperanza de que fuera una buena carrera, pero más allá de eso, no fue así, ¿no? En general, pues, en la universidad sí fue un proceso totalmente diferente al colegio. Yo estaba absolutamente rodeada de matemáticas, así que estaba encantada con eso. Más los temas de desarrollo, que en general me gustaron todas las materias, a excepción de las materias que tenían que ver con hardware. Lo que era circuitos lógicos y arquitectura del computador y lo que tuviera que ver con hardware, para mí sí, ese no era el punto mío, ¿sí? Redes tampoco, a pesar de que Carlos Ardila es muy buen profesor, pero con redes tampoco me gustaba a mí el tema. Muy siempre trabajando desarrollo, desarrollo.
En Ajá. esa medida a mí me marcó muchísimo pues trabajar con Víctor Toro, ¿no? O sea, desde cuarto semestre, Víctor, pues es mi profesor en taller de micros, desarrollando el assembler, ¿verdad? O sea, eh, pero como Víctor pues está muy en el tema de ingeniería de software, la manera como él la abordaba, el tema del desarrollo, pues a mí me encantó y desde ahí mi foco es ingeniería de software. Desde que vi la materia con Víctor. Había un computador central en Uniminuto en esa época, perdón, en los Andes, en Uniandes, ¿cierto? Sí. ¿Cuál era? El Burroughs, Entonces, en primer semestre trabajé con los sapos, con y los ahí sapos. era, sí, y ahí es donde hicimos el laboratorio de Carrier de robot, y ya en segundo semestre eran los bots, ¿no? Entonces, eso era bien interesante con Pascal. Yo no desarrollé con tarjetas, yo empecé a trabajar con Pascal en Sí, segundo semestre. Entonces, uno iba al laboratorio de los Burroughs, ¿cierto? En una máquina grandotota con las diferentes terminales, un teclado así de gordo, duro, durísimo. ¿Mm? Y recuerdo que empiezas a escribir tu programa en Pascal, y si quieres ir abajo, o sea, siguiente página, efectivamente, presionabas el botón de siguiente página y abajo decía comando en cola. Y había que esperar un rato a que bajara la siguiente página. ¿No? ¡Ay, sí. mentiras, queda arriba! Fecha, Oh, comando en cola. ¿No? Y, y así era como se desarrollaba el pequeño programa en Pascal, porque el tiempo no daba a hacer algo más que un pequeño programa en Pascal. Y por supuesto se mandaba a compilar. Y cuando uno mandaba a compilar, vaya al día siguiente por el listado para compilar. ¿No? Y si de otro día. al otro día, y si de casualidad se te había olvidado un punto y coma en la segunda línea paraba el compilador y de ahí en adelante dejaba de compilar, porque era un compilador de una sola pasada. Y así fue como yo aprendí en segundo semestre a desarrollar en Pascal, ¿sí? En Pascal. Esto significaba, digamos, en los términos de ingeniería, terminales no inteligentes, para no decir brutas, que no me gusta la palabra, ¿sí? Que no tenían inteligencia, sino que todo estaba centrado en la CPU del computador central, En un solo ¿cierto? Y computador si había central, mucha correcto. gente, pues comando en cola. Así es, así es. Ok. Comando en cola, compilación de una sola pasada, en la misma, si mandabas compilar y compilaba, entonces ahí mismo se veía la ejecución, ¿cierto? Todo en listados de esos verde, blanco, ¿no? Así era como salían las ejecuciones. Ejecuciones muy simples, muy sencillas, no sé, cosas de cálculo básico, ¿no? De ese estilo, porque pues era muy básico, ¿cierto? Recuerdo que en segundo o en tercer semestre ya pudimos también trabajar en las terminales, en las terminales de, ahí te me acuerdo el nombre, bueno, se me olvidaron. Eran unas terminales que no tenían disco duro, ¿sí? No tenían disco Ujú. duro. Y me acuerdo la primera vez que compré un disquete. O sea, ya tengo un disquete en mi mano, 5 1/4, ¿sí? Y recuerdo que yo llegué a mi casa y le dije a mis papás, mira, ya tengo un disquete, ¿no? Ujú. Eso para mí fue un momento muy emocionante de como que ya estoy tocando la tecnología, ¿no? Y al día siguiente fui a meter el disquete en la terminal, casi me acuerdo que en la terminal lo metí y no pasó nada. No pasó nada. Entonces me fui
allá de la persona de la universidad y le dije, mi disquete salió dañada. ¿Mm? Y me dice, ¿ya lo formateaste? Y yo, ¿y eso qué es? ¿No? Digamos que en una inocencia, en una ignorancia realmente Claro, ahorita muy graciosa, claro. pero es que yo no tenía ni idea de computadores, o sea, nada, ¿sí? Entonces, pues así fue como empezamos aquí en estos televideos, ¿sí? Aquí fue donde también hicimos unos desarrollos, también en Pascal, con una compañera de trabajo que se llama Marta Vanegas, que ahorita pues ella tiene su empresa en San Francisco. Em, y, pues las dos aprendiendo en disquetes, hicimos nuestro programa en Pascal, en ese momento estábamos con María Consuelo Franqui de estudiantes, y ya estábamos, me acuerdo, teníamos un proyecto muy a punto de terminar, solo faltaba la documentación, ya funcionaba perfecto, y al momento de documentar lo último, se dañó el disquete. Ah, pasa. Se dañó el disquete, y No de backup. llegamos llorando de María Consuelo porque había que entregar el trabajo. ¿Sí? Ya le pasaron Norton, ¿te acuerdas de eso? O sea, Sí, le pasaron por el Norton, no, ni idea qué es eso, entonces le dijo a Marcela Hernández que por favor ayudara a recuperar el disquete que nunca se pudo recuperar. Nunca se pudo recuperar. Entonces de ahí en adelante aprendimos el concepto de backup. ¿Sí? Y era pues grabar en 2 disquetes, que en ese momento tocaba dejarlo en memoria, cambiar de disquete y grabarlo para poder tener backup. Entonces, digamos que así se trabajaba en ese momento, desarrollos pequeñitos, y pues obviamente en pantallas monocromáticas, cosas muy simples, ¿cierto? Muy simples, pero así fue como aprendí a desarrollar. ahí habría que, digamos, comentar toda esta historia que tiene su significado, que para hacer un programa había que pensarlo muy bien antes de crearlo, lo que hoy no pasa tanto porque por sistema prueba y error, ¿sí? Hago, compilo, no compilo, es rápido, ¿no? Pero en ese momento la compilación al otro día implicaba que había que pensar muy bien la escritura pues, del programa fuente. Y fijarse muy bien, o sea, por un lado diseñarlo, ¿cierto? Y entonces a uno le enseñaban lo que era el hacer los algoritmos en escritorio, y escribirlos en papel antes de escribirlo en el computador, ¿cierto? Entonces había que pensar muy bien, pero otra de las ventajas que había en ese momento es que había que fijarse muy bien, fijarse que los punticomas, que los paréntesis, que no sé qué, porque pues hacerlo por compilación era pues, muy demorado, sobre todo cuando estaba en los box. Cuando estaban los televideos no tanto, porque ahí sí teníamos los compiladores de Borland, si ustedes se acuerdan, y estos compiladores pues ya daban retroalimentación inmediata. Entonces, pues por lo menos uno podía compilar, pero desafortunadamente en la medida que hay más facilidades, también las personas dejan de ser tan exhaustivas, ¿cierto? En su diseño, en su análisis, y eso pues ocasiona que en este momento haya más errores, o errores diferentes, llamaría yo, en el desarrollo. Pero ese fijarse, esa manera de aprender, fijándose bien, verificando bien las cosas, eso hacía que incluso muchas veces uno escribía el programa y ahí mismo corría. ¿Sí? Ahí mismo también corría. Y bueno, digamos que así empezamos. Luego, como dije, pues trabajamos con Assembler. Eso ya fue en el edificio Hermes. Las máquinas, si mal no recuerdo, eran IBM. De ahí era con unas máquinas diferentes. IBM, es de anotar que en ese momento no había internet. O sea, en ese momento
no había internet y pues ahí lo que, lo que había también a trabajar en Assembler, aprender ese manejo que pues gracias a Rodrigo López pude tener ese trabajo que ahora en este momento, el producto que estoy trabajando en este momento, lo pudimos hacer gracias a ese pensamiento de compiladores que había antes, ¿no? Que después les cuento el producto que tenemos ahora. Hay unas palabras, Borland, lo mencionaste, fue tal vez la primera empresa que creó compiladores para estos lenguajes en micros, ¿no? Por lo que mencionaste, Borland y Televideo, que fue una extensión de micros de esa época, ¿de acuerdo? Distribuidos por la misma gente de los sapos. Sí. Sí, bueno, ok, por la palabra Borland para que sepa un poco qué era, pero muy bien, vamos muy bien. Rodrigo era profesor tuyo, Rodrigo López fue profesor sí. mío, digamos que él me enseñó compiladores. Rodrigo Cardoso, también muy importante en mi formación. Rodrigo tiene una forma de enseñar muy purista, ¿sí? El manejo del diseño muy purista, que además le pude sacar más jugo a Rodrigo Cardoso en la maestría. En pregrado, sí, tuve clase con él, pero fue mucho más enfático, que también fue muy formador en el producto que estoy trabajando ahora, en el manejo de lenguaje de Rodrigo Cardoso. Muy colega de Rafa García, que está acá, en el tema de la maratón, que es mundial, ¿no? Es un tema mundial y que en algún momento hablaremos de eso, Rafa, después, de la maratón de programación. Entonces, Rodrigo, Rafa, líderes en ese proceso, acompañados siempre de Beatriz Caicedo también, ¿no? De acuerdo. Es un personaje, músico además, músico, Sí. Excelente, excelente música. gran músico. Entonces, yo vi también dentro de lo que estoy viendo lenguajes de programación. Entonces, yo vi no solamente programación estructurada en ese momento, no orientada a objetos, sino estructurada, y también programación lógica y programación funcional, ¿no? Con Prolog y con Lisp, ¿no? Eso pues gracias también a, a Jorge Villalobos, que fue mi profesor de lenguajes. ¿No? Y viene un refuerzo para mí también muy importante que hace Víctor Toro en los temas de ingeniería de software. Eso lo vimos, si mal no recuerdo, en séptimo semestre, séptimo, octavo, por allí. ¿No? Esas son las materias que me marcaron profundamente, o sea, lenguajes, los diferentes lenguajes de programación, taller de micros, ingeniería de software, compiladores y algoritmos con Jaime Borges. También fue muy importante, donde ahorita yo digo, ellos me marcaron profesionalmente, pero mis profesores son muy importantes. Yo hice mi tesis de grado, la hice en control de versiones. Control de versiones, ¿sí? SCCS y RCS. Los papás de CBS, ¿sí? Que son los papás de Git, ¿no? Entonces, mi tesis fue en SCCS, y gracias a Luis Cobo, que es un compañero también que ha sido un colega muy querido por mí, pues me entró también en RCS, ¿no? Que era la tecnología de punta en ese momento, ¿no? Claro. Luis Cobo, ¿de qué universidad está él hoy en día? Él está decano en la EAN. En la En EAN. la EAN, sí, yo estoy con él en ciudades inteligentes, sí, trabaja mucho blockchain hoy en día. Entonces, con él trabajabas, ¿cuál fue la relación con él?
Nosotros Profesor, éramos compañero. compañeros, ¿no? Nosotros éramos Compañeros. compañeros. Ok, Sí, 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 ok, sí. Digamos que compañeros. en el grupo que yo me hice en la universidad estaban los 3 mejores psiques de mi promoción. ¿Sí? Luis Cobo fue uno de ellos. Juan Carlos Ujú, Uribe era el otro, e Iván Peña era el tercero. Los 3 mejores psiques estudiaron ingeniería de sistemas conmigo ujú. en los Andes. ¿Sí? Y pues Luis es una persona muy querida, entonces desde Sí, es muy pregrado especial. Chistoso, es así, muy especial. Sí. sí, es muy, muy, muy especial, ¿sí? Sí. Con una habilidad impresionante, impresionante. Recuerdo una vez que estábamos ay, ¿cómo se llaman estos computadores? Em, unos que eran en ese momento muy especiales en la parte gráfica. Entonces me acuerdo. Y, bueno, y no me funcionaba el programa, y no me funcionaba. Estaba con una compañera que se llama Adriana Otero haciendo el programa, no me funcionaba, y dijimos, Luisito, ¿tú qué ves aquí? Porque eso que ya uno le hace y le hace y le hace y no logra verlo. Y muy simpático, Luis dice, esto se ve raro, así nos dice, ¿no? Acaba de ver el código y simplemente dice, esto se ve raro. Y de pronto simplemente coge un dedo y dice, mira, aquí está el error. ¿Sí? Ah, no, increíble. En 30 segundos lo detectó, ¿verdad? Sí, En algo sí, muy, muy rápido. Ese es el cerebro del disco, ¿no? Es impresionante. sí, sí, sí. Sí. Perfecto. Y una cosita de Jaime Borges. Jaime fue un seguidor de Elger Dijkstra, que fue el padre de la programación estructurada que prohibió el GoTo. Y era tan seguidor, o lo es, que las conferencias de él era con la letra de Dijkstra. Él no Ah, usaba sí. Arial ni esas cosas, ¿no? Sino era el font de la letra de Dijkstra que escribió muchísimo a mano. Es una historia rara, ¿no? Pero especialista en el tema de lógica y algoritmo, ¿no? Ujú. Sí, muy especial. Sí, Bueno, muy el bien. grupo en ese momento, perdón, el grupo de métodos formales era, pues esencialmente liderado por Rodrigo y por Jaime, Jaime. Ujú. y por Jaime, y tenían, cuando tú estabas estudiando, cuando empezaste a tomar esos cursos, el equipo de monitores que trabajaban con Rodrigo y con Jaime, estaba Jairo Rocha, Carlos Aya, y estaba yo entre esos, éramos los que andábamos en ese cuento. Era Esa dificilísimo historia. ser monitora de ellos. Era complejo Era, porque la exigencia que ellos tienen, claro. ¿no? Y en la primera revista de Asís, año 77, uno de los artículos fue, acaba de prohibirse el go-to en la programación, ¿no? ¿No? De la estructurada, precisamente nacía la... Bueno, ahí va una historia que marca una época, ¿no? Indudablemente. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, muy bien. Eh, pues tuve otros profesores magníficos, Pacho Rueda, Carlos Ardila, eh, María Cristina Cuellar, María Consuelo Franklin. Realmente tuve profesores excelentes, pero como mi línea fue desde pregrado, ingeniería de software, pues estas son las personas que me marcaron profundamente. Bien, hablando de compañeros y compañeras, ¿no? ¿Cómo era la situación en esa época de la En ese mujer, de momento los era hombres? muy par, era bastante Era muy par par. en Mm. términos de la cantidad de personas, ¿no? En mi promoción empezaron, éramos 240, ¿no? Empezamos muchísimo. Em, terminamos 60. Pero en general era muy par, digamos, casi la misma cantidad de hombres con la misma cantidad de mujeres, en una relación también muy par, ¿sí? Digamos que no es que por ser hombre o por ser mujer más o menos, no, yo nunca lo sentí de esa manera, eh, muy, muy, muy par. Em, y creo pues que eso marca un tema importante, en el sentido en que después he visto situaciones diferentes que son dolorosas, en el sentido de sentir que un género es más que otro en la ingeniería de sistemas. Y pues eso no creo que sea así.
Y bueno, digamos entonces, mi tesis fue de CSS, lenguaje C. Era Ajá. ya lo último en tecnología. Y Unix, ¿no? Sistema 5. Eso era, pues, lo último en tecnología. Así que mi tesis, pues, básicamente las tres cosas: sistema 5, desarrollos en C, SSS, Make, ¿no? Make para poder automatizar las compilaciones. Y salí, me gradué el 12 de septiembre de 1992. Y el 14 de septiembre empecé a trabajar en una empresa, porque en ese momento a uno lo llamaban de las diferentes empresas, pues para trabajar con ellos. Y pues me ofrecieron un buen puesto en una empresa financiera y allá fui a dar. Pues básicamente en este momento me doy cuenta que uno debe escuchar su corazón, y lo que sí era claro en ese momento es que yo no estaba contenta de entrar a trabajar allá. Entonces, pues empecé a trabajar allá, RPG, AS400, en un esquema totalmente piramidal, analista A, B, C, D. Y pues realmente para mí fue bastante frustrante sentir que estaba trabajando en las últimas tecnologías, estaba echando para atrás, pero lo que más me costaba trabajo era el esquema piramidal que había. ¿Sí? Y pues para hacer esta historia también muy divertida, duré 3 días y medio trabajando allá. Ya. Pues básicamente mi actual esposo, en ese momento todavía no, me dijo: renuncia, si vas a estar tan mal no tiene sentido. Entonces, pues renuncié al tercer día y medio. Decisión compleja de todas maneras, ¿no? Pues se supone que era un buen puesto, así que se supone que uno debía cuidarlo y este tipo de cosas. Me subí donde Víctor Toro, ese día estaba pues muy triste, me subí, me dijo: Víctor, son las 12 del día, ¿qué haces esto acá? ¿Sí? Y le dije: renuncié, y él se ataca de la risa, pagado de la risa, y me dice: yo sabía que tú no eras de ahí. Y bueno, gracias a Víctor, me recomendó ir a un lugar. Me dijo: si yo fuera tú, me gustaría trabajar en tal parte. Y entonces fui a esta parte. Es una historia muy simpática porque pues vi una casa, golpeé, y ustedes de casualidad no necesitan un ingeniero de sistemas, ¿sí? Y curiosamente ellos se la pasaban viajando, y ese día estaban los dos en la oficina, Jorge Eduardo Estrada y Guillermo Carr. Me imaginé. Estaban en la oficina y me atendieron. Jorge Eduardo, ustedes saben, es parte de Caballero. los fundadores de la Escuela Colombiana de Ingeniería, así que todas las personas de Estrada Carr eran de la Escuela Colombiana de Ingeniería. Y cuando me entrevistaron me dijeron: ¿y tú cómo sabías que estábamos de pronto buscando contratar a alguien de los Andes? No sabía, simplemente allá había. Y pues entró Estrada Caro, que marca profundamente mi vida, ¿sí? Allá trabajaban desde hacía tiempo de CSS, trabajaban en el sistema 5 de Unix, en unos paradigmas de desarrollo sobre C totalmente avanzados. Y pues bueno, o sea, fue un aprendizaje espectacular. Me llevaron a la CIS, así que empecé a trabajar en la maratón de programación desde ya hace un rato largo, y fui parte del grupo de la maratón, y allá sí era la única mujer, ¿cierto? En la maratón no había mujeres, yo era la única, y estuvimos trabajando en ese momento con Hernando Converse, con Guillermo Caro. La maratón, que en ese momento no era ACN, ¿no? Eso lo pusimos después, en meterse en ACN.
Hay una anotacioncita otra vez de los términos. El RPG era Report Program Generator y era un lenguaje orientado a sacar reportes, que fue el que no resististe sino 3 días, ¿sí? En esta máquina que comentas que pues era de las grandes, la S400. La RPG no podría ser para ti, ¿no? Era un comentario sobre esa parte, ¿no? Bueno, entonces, seguiste, valga la pena decir una cosa, el grupo Guillermo Caro y tú y el grupo logró éxitos en bases de datos más eficientes que las bases de datos relacionales, programando en C, ¿de acuerdo? Esa es historia de la computación colombiana, ¿no? Ok, así es. bueno, entonces ahí sí te encontraste, obviamente. Ahí sí, porque pues estamos hablando de en ese momento última tecnología, las pantallas eran en C, los datos estaban en C, todo estaba en C. Dime, Rafael. Pues, pues Daria, yo creo perdón, Manuel, por la interrupción, pero yo creo que antes de que te gradúes hay algunas preguntas por hacer, porque es que ya te estás tratando en una empresa, ya estás trabajando con Guillermo, ya estás trabajando en, pues, en empresa, ya saliste al mundo real y de todas maneras, pues, entre otras cosas, mal llamado mundo real, ¿no? Porque cuando uno dice mundo real es como si la academia fuera de mentiras, pero, pero antes de que te gradúes, eh, yo quiero preguntarte un par de cositas. eh, Bueno, estamos hablando de una niña que vio Tron. Afortunadamente, gracias a Tron, te enamoraste de la ingeniería de sistemas. Mm, Ahí, de las cosas que a mí personalmente más me enamoraron de post-Tron fue esa escena de la máquina está aprendiendo cuando empiezan a jugar Tricky. Pero bueno, eh, cuando tú entras, uno de los motivos es que te llama la atención las matemáticas. Te llama la atención qué pasaba en ese cuarto raro donde entraba un profesor de matemáticas. Yo quiero saber qué pasa ahí. Está lo de Tron, está todo alrededor de matemáticas. Después, estás muy rodeada de métodos formales de matemáticas, del formalismo, vía pues la influencia de Jaime, Rodrigo, etcétera, de toda esa escuela. El mismo Rodrigo López con compiladores y demás. Y en algún momento eh, hay un tránsito hacia la ingeniería de software. ¿Cómo fue ese tránsito? Porque en, de todas maneras hay alguna disyuntiva que tomar allí. Por, sigo en lo formal, sigo en los algoritmos, o me muevo hacia la ingeniería de software. Hay una decisión que tomar allí, aunque en ese momento estaban muy juntas. Pero ¿cómo fue eso para ti? ¿Cómo fue ese tránsito de la niña que ama las matemáticas a la ingeniería de software? Ok, es una pregunta interesante. A mí lo que me cautiva y todavía me cautiva y me sigue cautivando es la magia de una idea volver la realidad en un software. ¿Sí? Eso me parece mágico todavía, a pesar de que hay un montón de matemáticas detrás y bueno, el desarrollo, eso fue lo que me cautivó, ¿no? Entonces, digamos, por eso moverme hacia ingeniería de software, por supuesto al lado de los métodos formales, que en últimas para mí son el apoyo para que ese software quede mejor. Pero es el volverlo software lo que a mí me cautiva. De hecho, hay un pedazo que me salté y es la práctica empresarial. Cuando yo estaba en la universidad, la práctica empresarial no era obligatoria, era opcional. Y si uno hacía práctica, significaba quedarse un semestre más. ¿Sí? Entonces, también Juan Manuel fue quien me convenció que hiciera práctica empresarial para no salir sin tener conocimiento de la vida real, como tú lo llamas, Rafael, digamos que sin tener ese conocimiento. Entonces yo hice práctica empresarial en el Banco de la República. Ahí empecé a trabajar con Guillermo Estrada, en lo que se llamaba en ese momento la UCU, ¿sí? La unidad de apoyo al usuario.
Y pues era muy de apoyar al usuario y estar allá y la impresión no me sirve, oye, hay que prender la impresora, ¿no? Cosas de ese estilo pasaban, en serio, o sea, de verdad pasaban. ¿Sí? Entonces ahí también me di cuenta de mí misma que me gustaba el servicio al cliente. ¿Sí? Me gustaba el servicio a las personas, eso me gustó. Pero lo que más me cautivó es que a mí me tocó en el momento de la Feria del Libro. Pues el banco tiene un stand en la Feria del Libro y había una persona anterior que había hecho un pequeño desarrollo en DBase, ¿sí? En DBase 4, ¿verdad? Entonces había hecho ese desarrollo en DBase y yo tenía que hacerle mantenimiento. ¿No? Entonces, en lugar de hacer el cambio que pedían los usuarios, ahí me engomé y le hice el cambio a los usuarios y le hice además unas mejoras y bueno, digamos que hubo ahí alta satisfacción de parte de los usuarios y mandaron carta de agradecimiento y todo eso. Pero digamos que ahí me di cuenta que lo que me gusta es eso, o sea, es construir y esas ideas, construirlas para el servicio de los otros. ¿Sí? Entonces, Tauco también fue muy importante para mí, el paso por el Banco de la República, para además darme cuenta que no era solo producir software, sino producir software con sentido, que tuviera un sentido y que le sirviera a las personas, ¿no? Ese tema también es importante. Entonces, por eso es que tomé la decisión de, lo que a mí me gusta es construir software, ¿no? Que tenga sentido, y por eso es que para mí la agilidad es tan clave, y que esté al servicio de los negocios, al servicio de las personas. Entonces ya la parte de métodos formales queda un poquito al lado, porque es por ahí el tema. Y también para el lenguaje Excelente respuesta, DBase además. ya era una base de datos relacional y usaba SQL. ¿Es Más o menos correcto, más o relacional, menos? no, SQL no me usaba, Manuel. No usaba DBase todavía. Ah, No, ok. Todavía no SQL no, llegabas a eso. no, SQL no. Yo vi la materia con Pepe Basolo de base de datos SQL en Unify. ¿Se llama así? Unify. Una base de datos viejísima, ¿sí? Todavía no Eh, estaba. digamos que Oracle en ese momento estaba, realmente en Colombia no estaba, ¿sí? Y SQL Server no era de Microsoft, y también era muy nueva. Entonces, uno no trabajaba con eso en ese momento, ¿no? Entonces, pues digamos que, no sé si hay alguna pregunta más antes de graduarme, vuelvo a retomar la historia cuando ya me gradué. Por mí no Parece molesto. que ya. Puedes molestar. Sí, claro. No, muy Está bien, muy bien. bien. Ok, y Íbamos bueno, entonces ya en Estrada Caro, de acuerdo. Que exacto. manejaba todo el tema del seguro social, entre otras cosas, ¿no? Entonces, el primer Después, proyecto que yo tuve, antes de lo del seguro, en mi manual, el primer proyecto fue una contabilidad financiera parametrizable en C. O sea, pantallas en C, datos en C, todo totalmente en C. ¿Sí? Entonces, me encuentro allá un generador de código, una belleza de generador de código, en donde se ponía en un archivo las especificaciones y te generaba el código en C, básicamente con las pantallas básicas, de tal manera que el desarrollo lo que tenía que hacer era ajustar esas pantallas, ¿sí? Digamos que ahí, pues es que Jorge Eduardo y Guillermo son unos cerebros impresionantes. Esa capacidad de ellos de crear es impresionante, ¿no? Entonces ahí aprendo esa teoría que de pronto en algún momento hablaba Rodrigo Cardoso, la veo funcionando de una manera muy práctica en estos generadores que ellos hacen, ¿sí? Mike, que era el sistema de archivos que construyó Estrada, Jorge Eduardo Estrada, y se llama Mike porque es manejador de archivos de Estrada Caro. Era un sistema de archivos con una rapidez impresionante, una rapidez impresionante, y por eso fue que posteriormente, un par de años después, se ganó la licitación del Seguro Social
porque las velocidades del manejo de estos archivos era muy superior a Oracle de ese momento y pues a las bases de datos relacionales. Y por eso se ganó esa licitación. Y bueno, pero entonces me devuelvo un poquito a este proyecto que les cuento, en donde fue también el primer aterrizaje metodológico, porque hicieron las especificaciones con una empresa X, donde entregaron unos libros así de grandes, 3 libros, me acuerdo que la tapa era amarilla, y ahí estaba todo lo que había que desarrollar. Y nosotros lo único que teníamos que hacer era desarrollar lo que estaba ahí escrito y ya. ¿Sí? Y ya, y cobrar. Ya. Eso es lo que había que hacer. Y pues bueno, la vida a uno lo empuja a ciertas cosas y a mí me tocó muy rápidamente, no sé, como a los 6 meses, liderar ese proyecto. ¿Sí? Pero pues estaba chiquita. Estaba, ¿sí? Recién graduada, además. Pues por cuestiones de la vida, yo me gradué muy joven, y entonces realmente estaba, pues, personalmente muy madura, ¿no? Y pues me enfrento a ese qué significa liderar un proyecto y me doy cuenta que los problemas no están tanto en el bit and byte, sino en el manejo de personas. ¿Sí? Y yo en eso era nula. O sea, yo sabía matemáticas, pero no más. ¿Sí? Y por eso, y otras cositas, decido estudiar una especialización en gestión humana. Entonces mis compañeros eran psicólogos, sociólogos, hay gente que de ingeniería nada, y bueno, y mi esposo, pero de resto, es un tema totalmente diferente que sí me cambia bastante el paradigma, que era la idea. Y pues puedo, digamos, que aterrizar mucho más en la humanidad de los equipos, y eso también fue muy importante en mi vida, ¿no? Para contarles este proyecto, en que resultó, pues bueno, ya cuando fuimos a entregar, por supuesto, como siempre pasa, esto no es así, hombre, pero en los libros dice que sí, sí, no me importa, así no es, y hay que hacer los ajustes correspondientes, ¿ok? Hacemos los ajustes, me hago amiguísima del contador distrital, porque pues nos la pasamos justo todo el tiempo haciendo pruebas, ajustando, haciendo no sé qué. Una persona muy querida, muy querida, y pues ya está listo el software, listo para salir a producción, se va a hacer el anuncio de la salida a producción del nuevo sistema, y me dice el contador, bueno, hay un pequeño detalle, Dalia, pero ¿cuál es el detalle? El código contable es una contabilidad financiera, ¿no? Entonces, el código contable no es de 7 dígitos, sino de 11. Estamos hablando de C en lenguaje de 32 bits, donde el código era un assignment long. ¿Sí? O sea, cabía perfecto con 7 dígitos, pero si ya son 11, pues no cabe. Entonces, el cambiecito, que para él era muy simple, significaba convertir en todas las pantallas, en todos los métodos, funciones se llamaban en ese momento, y todas las tablas, convertirlo a string. O sea, no era un cambiecito tan pequeño, por tanto, no pudo ver la luz ese software, hubo que ir a demandas, ¿sí? Porque pues no querían pagar, pues porque no se había puesto en producción. Se ganó la demanda un par de años después, pero pues uno no quiere ganar demandas, sino lo que quiere es poner cosas en producción. ¿Sí? Claro. Pero bueno, digamos que esa experiencia también muy enriquecedora, que por más que tengan los libros firmados, porque estaban firmados, ¿sí? Eso no significa que esos sean los requerimientos. Y bueno, digamos que tuvimos, en Strada Caro tuve muchos más proyectos, con Oracle 3, en Form 6, en pantalla verde,
también desarrollamos en Oracle, ya ahí sí son bases de datos relacionales, ¿cierto? Entonces ya ahí sí agradecí profundamente que Pepe Abasolo haya sido el profesor de base de datos, porque si hay un buen profesor de base de datos se llama Pepe Abasolo, y eso es impresionante. Ahí también hice mi primera experiencia en pruebas, cuando fue las pruebas de año 2000, en 1997. ¿Sí? En una entidad financiera. Y al mismo tiempo estudié la maestría. Ya quería meterme en temas de metodologías, para mí era claro que quería aprender a desarrollar mejor y meterme en temas de metodologías. Entonces, por eso estudié la maestría en sistemas y al mismo tiempo yo trabajaba casi tiempo completo. ¿Sí? Entonces, hubo un momento muy simpático en donde yo estudiaba de 2 de la tarde a 5:30 más o menos, de ahí salía al banco, trabajaba de 6 de la tarde a 6 de la mañana, y de ahí me iba a dormir para luego ir a clase. ¿Sí? Pues obviamente en el momento de crisis de sacar las cosas, de terminar las pruebas, eso duró más o menos como unos 2 meses, y fue una época muy interesante. Y empecé pues a conocer el maravilloso mundo de las pruebas y de la automatización de pruebas, porque la primera vez que yo automaticé pruebas fue ahí, utilizando un software que se llamaba Robot, que después lo compró Rational, que después lo compró IBM. Esa fue la primera experiencia en automatización de pruebas. Y pues bueno, digamos que en esta carrera duré 6 años, aprendiendo muchísimo y disfrutando mucho del ¿Cuántos trabajo. años? 6 ¿Cuántos años. años? 6 6, ok. años. Ok. 6 años. Yo tomo está notas. acá. Y bueno, digamos que salí a terminar la maestría. Trabajé un poco también en la empresa de Juan Manuel, que ya estaba fundada, en algunos proyectos que se tenían con el Banco de la República. Ahí nos conocimos con él. Terminé la maestría, y la maestría la hice, mi tesis fue en RUP, fue en Rational Unified Process, una metodología, RUP. trabajando con casos de uso. Y básicamente la temática de mi tesis fue el complemento en pruebas en arquitectura de la metodología. Estoy complementando más temas de pruebas dentro de la metodología, pero pues allí conocí RUP, que también fue muy, muy importante en mi vida. Algo que olvidé decirles en la mitad es que cuando tal vez tenía 1 año de graduada, algo así, Juan Manuel estaba trabajando en la Javeriana. Él estaba trabajando con Oracle y a él le pidieron suplir, apoyar unos cursos en la Javeriana. Entonces yo le dije, oye, a mí me gustaría dictar clase, porque no hablas, a ver si de pronto yo puedo dictar clase. Y pues empecé también mi tema docente, que para mí también ha sido fundamental. Entonces yo ahí empecé a dictar lenguaje C y sistema operacional Unix en la Javeriana, que en ese momento no existía la carrera de ingeniería de sistemas, sino que eran electivas de las otras ingenierías. Entonces, eso debió ser... Yo primero dicté unos cursos en Unisys, porque estaba claro, tenía convenio con Unisys, entonces yo dicté allá cursos de Unix, ¿sí? Y después de eso, pues empecé a dictar en la Javeriana. Y después ya cuando se empezó la carrera, a mí me llamaron para dictarle a los primeros estudiantes, eran unos 7 más o menos, empezar informática, digamos que era el primer curso de la carrera,
Entonces yo cogí estos chicos y me dieron a mí en un montón de materias, porque pues yo dictaba en un semestre y luego dejaba el curso armado y luego dictaba en el siguiente semestre, dejaba el curso armado y así hice con varias materias. Entonces les dicté informática, les dicté taller, sí, taller de programación, les dicté bases de datos, les dicté pues, muchísimas materias, hasta que quedé en lo que allá llaman llamaban antes procesos productivos de software, que era como ingeniería de software 2. Entonces, les dicté ingeniería de software y procesos productivos. Pero también fue una época muy interesante porque ayudé a la universidad, yo estaba miembro del comité de currículum y todo eso. Pues ayudé también a apoyar en la creación de sistemas de la Javeriana. Ujú. Todo eso, por supuesto, lo hice sin hijos, ¿no? Sí, claro. Pues, después la vida cambió mucho. Digamos que al mismo tiempo yo estudié, al mismo tiempo trabajé tiempo completo, al mismo tiempo yo dejé clase. Increíble. Sí. Ahora al mismo Lleno el cría tiempo, varios ¿no? hijos. Dime, Aprendiste Edgar. a no dormir. Y ahora al mismo tiempo crías 4 hijos, ¿no? Sí, 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 sí. Es un poco más difícil que lo otro. sí, claro, Sí, así es. fuerte, muy interesante. Ok. Bueno, digamos que después de esto, ya después de graduarme, yo me gradué de la maestría en el 2000. En Eso iba el a 2000. preguntar, 2000, sí. Sí, ahí me gradué de la maestría. Y entonces, pues, dado mi conocimiento en la metodología, en Rational Unified Process, me llaman de Indudata, que era el representante, en ese momento el representante exclusivo para Colombia, Venezuela y Ecuador de Rational. ¿Sí? Y Rational pues, fue el creador de la metodología y el creador de UML. Y pues, digamos que por eso me llamaron. Fue también unos momentos muy interesantes porque aprendí desde los creadores, que si no tiene acceso a información clasificada, porque en la maestría yo estudié basado en libros, ¿sí? Basado en libros. El Internet en ese momento existía, pero no era como ahora, ¿no? Digamos que el conocimiento no estaba tan regado como ahora. Y de hecho, cuando yo trabajé en Estrada Caro, los primeros años, yo no tuve acceso a Internet. Yo no tenía acceso a Internet. Yo recuerdo que, pues, yo desde pregrado soy muy amiga de Pablo Figueroa, y Pablo tenía acceso a Bitnet. Entonces, él podía mandar correos a estudiantes en Francia, me acuerdo, en particular, y él me mostraba, mira, él me manda aquí un correo y yo le respondo, y a mí me parecía eso, pues, que era espectacular, ¿no? Ciencia ficción. Realmente, sí, era espectacular, parece comunicar Mm. por esa manera tan rápida con alguien de otro país, pues esto era espectacular. ¿No? Entonces, pues sí, yo ya cuando estudié en la maestría había internet, pero no era con ese montón de conocimiento que hay ahora y que definitivamente cambia totalmente el ámbito de desarrollo de software. Allá no tenía acceso a algunas cosas. Y sí, pues me tocó leer muchos libros. Entonces, cuando entro ya a Indudata, ya había mejor internet, por cierto, entonces puedo acceder a información clasificada y me doy cuenta que no había entendido nada. Me di cuenta que no había entendido casos de uso, me di cuenta que no había entendido la metodología, me doy cuenta que el Señor, cambiar de metodología del cascada al iterativo, como proponía Rational, se necesitaba un cambio de paradigma muy fuerte y que las personas no lo comprendían porque la gente pensaba que trabajar con RUB era hacer diagramas en UML. Entonces lo que había era que llenarse de diagramas de UML y como UML tenía 9 diagramas, entonces había que hacerlos todos. ¿Sí? Y pues nunca fue así, nunca fue así. ¿Sí? Pero pues uno veía todos los proyectos y pues asesoré muchas empresas estando allí, pues aquí en Colombia, en Venezuela, en Ecuador,
mucho en Medellín, asesoré bastantes empresas, y veía cómo la gente pensaba que trabajando con UML ya cumplía la metodología, y como la metodología era un framework, que en ese momento la gente no entendía lo que era un framework. Entonces, el framework decía 33 roles, 145 artefactos, entonces hagámoslos todos, hagamos todos los roles, pues claro, eso se llenaba de documentación la gente. Y nunca la metodología realmente quiso decir eso. Pero eso refleja algo que todavía estoy viviendo fuertemente, y es que la ingeniería de software ha cambiado mucho de paradigma, pero la gente va detrás. O sea, ahorita la gente habla de agilidad, pero yo me doy cuenta que no cambian el paradigma, o sea que realmente no pueden aplicar agilidad, ¿no? Y eso es de los temas que ha sido difícil para que las empresas realmente cojan los paradigmas que son. O sea, más difícil que aprender es desaprender. Correcto. Correcto. Así es. Sí. Entonces, pues fue una experiencia realmente muy importante, muy interesante. Yo pues renuncié a Stradacaro básicamente porque me volví mamá. A Stradacaro no, a Indudar. Me volví mamá, y al volverme mamá no podía viajar tanto. Claro. Porque yo viajaba muchísimo. Y ya pues ahí la vida cambia totalmente. Entonces empecé a trabajar en ETV. Y empieza una etapa nueva totalmente en mi vida, de aprender a trabajar en una empresa grande, que hasta el momento ya había trabajado en empresas pequeñas. Esto pues es una empresa de 4.000 empleados, y moverse allí es bastante más lento, más difícil, ¿no? ¿Qué año era Entonces, más o menos ETV? El momento de ETV. 2003, Ok, 2013. ok. ¿Sí? Entonces yo entré a TV para dirigir el grupo de ingeniería de software de facturación. TV estaba cambiando sus sistemas completamente, y cambiaron todo al mismo tiempo. Y pues digamos que yo dirigí este grupo. También la intención era que yo le enseñara a la organización a trabajar la nueva metodología, ¿no? En ese momento era RUP. Entonces era mover la organización hacia las nuevas metodologías, ¿sí? Fue una experiencia bien interesante, pues terminamos siendo un grupo de 80 personas, haciendo varios sistemas, varios proyectos con los diferentes retos. En general, tuvimos éxito en la mayoría de los proyectos, a excepción de algunos. Recuerdo uno en particular en donde, bueno, ustedes saben que al ser sector público, pues uno tiene ciertas restricciones de contratación, y había una empresa X que ellos se comprometieron a hacer un desarrollo que nosotros sabíamos que era un desarrollo de 7 meses. Se comprometieron a hacerlo en un mes. Por supuesto, baratísimo, ¿sí? Y para la manera como salió la contratación, no había manera de no adjudicarse. Entonces, había que adjudicarse, ¿sí? Y este desarrollo era un desarrollo que tenía que salir en 7 meses porque era algo transitorio y tenía que ser en esa época, pero digamos que se notaba que el contratista no sabía ni de la tecnología, porque en ese momento era J2E. O sea, ya estábamos empezando las nuevas arquitecturas de ese momento, arquitecturas multiniveles, entonces no sabían ni de la tecnología ni la metodología. Ese proyecto sí, desafortunadamente, nunca pudo salir a producción, ¿sí? Por supuesto. Pero pues bueno, digamos que yo dirigí 15 proyectos al mismo tiempo, y los otros pues sí salieron a luz bien, afortunadamente, pues obviamente con sus dificultades, pero en general bien, ¿no? Ahí hubo un desarrollo muy bonito, y es que el contar con un buen equipo es muy chévere.
porque desarrollamos un integrador. ¿Sí? Imagínense un tipo, obviamente un poco más pequeño, más específico, pero lo logramos y con una muy buena arquitectura y unas buenas velocidades. Y eso pues es de las partes que me siento satisfecha de lograr cosas innovadoras también allá. Y bueno, y otros desarrollos que también trabajamos en. Pero pues les cuento personalmente, para mí trabajar en una empresa grande es difícil. ¿Sí? Es difícil. A mí me gustan más las empresas más pequeñas. Y pues yo esperaba que al tener mi segunda hija me fuera, pero cuando volví me pusieron el reto de instaurar el área de requerimientos y arquitectura empresarial. Entonces, pues bueno, me enamoré de ese otro reto y empecé también a entender lo que es arquitectura empresarial, que en ese momento era algo súper novedoso, realmente muy nuevo, y el tema de requerimientos, y creé algo. Yo no me había dado cuenta de lo que había hecho hasta que le escuché la descripción a otra persona, y me dijeron, que dijo, mire, ella fue quien se inventó la fábrica de requerimientos. ¿Sí? Y era un concepto para poder contratar requerimientos de manera variable. Entonces, después, ese concepto pues se pasó a otras organizaciones para poder tener especificaciones de requerimientos variables. ¿Sí? Y pues así lo logramos, trabajando con temas nuevos. Por supuesto, no todo salió perfecto, pero con temas novedosos, estimación en puntos de casos de uso, digamos, lograr una manera en que la organización pudiera ir avanzando dinámicamente en términos de requerimientos. Entonces, digamos que allá lo trabajé. Y pues bueno, cuando ya tuve mi tercer hijo, sí, definitivamente no podía seguir de empleada, porque pues, los muchachos necesitan tiempo. Yo de todas maneras, pues estuve trabajando un tiempo también en Dexon, organizando mucho el tema de calidad allá, ¿sí? El tema de pruebas y calidad, apoyando pues para que el producto de ellos pudiera tener pues un mejor rendimiento para que pudieran también expandirse y mejor a otras empresas. Fue como algo muy corto. Y ya ahí pues salí al mundo del freelancer. ¿Sí? Ya me volví freelancer y pues estuve trabajando en algunos proyectos como freelancer. Dentro de eso vale la pena resaltar el proyecto de Finagro. ¿Sí? En Finagro, pues hizo un cambio de core bancario grande, pero Finagro no es un banco de primer piso, es un banco de segundo piso. Entonces, pues es un concepto diferente. ¿Sí? Ahí pues me contactó Carlos Salamanca, que era el asesor de presidencia. Hicimos un trabajo, me pareció bien chévere metodológicamente, en términos de especificación, especificar bien lo que se necesitaba para poder contratarlo. Y demostrar, porque pues querían totalmente comprar el software, pero hicimos un trabajo de requerimientos para demostrarle a la Junta que comprar era una mala decisión. Y yo le decía a Carlos que cuando bajó, me acuerdo de la Junta, estaba molesto, pues porque se llegó a la conclusión de que no se podía comprar y pues ya teníamos propuestas y pues estaba toda armada la contratación. Pero yo le dije, mira, yo conozco varios casos en donde las empresas piensan que comprar es la mejor solución y después se dan cuenta que el proyecto era de $20 millones, conozco un caso, y después se dan cuenta que adaptar la solución les cuesta $40 millones más. Entonces, el darse cuenta desde antes de comprar no es tan malo, ¿no? No es.
no es una mala cosa. Pero digamos que ese fue un tema interesante, entonces pues se fue hacia desarrollo y se contrató una casa de desarrollo y pues estuve acompañándolos la primera fase del desarrollo. Esto fue un proceso largo, un proceso de 4 años. Al mismo tiempo, pues apoyé otras empresas, Movistar, ICTES, digamos que diferentes empresas. Estoy apoyando en temas de metodologías, apoyando como diferentes proyectos en temas metodológicos. Y después ya me meto en lo que son temas de metodología y calidad, ¿no? En donde pues ya con la empresa empezamos a hacer proyectos de aseguramiento de calidad, proyectos de aseguramiento de calidad a ICTES, a República Dominicana, en Aires Humano, en Compensar. Y ahí es donde ya, bueno, hay que anotar que hace unos 14 años, más o menos, es donde conozco las metodologías ágiles. Y ese conocer las metodologías ágiles a mí me cambió el paradigma. O sea, eso mismo que yo había vivido con los otros diciendo, oiga, cambia el paradigma, pues a mí me tocó cambiar el paradigma. Voy también enfrentándome a la vida real, que las iteraciones son muy buenas, pero no suficientes. Entonces, pues entro en el conocimiento de las metodologías ágiles. Me dio duro tener nuevos paradigmas, no puedo negarlo. Pero pues, digamos que yo viajé a diferentes lugares a aprender. Me gustó, que fue cuando en la CIS propuse, bueno, hay que anotar que yo trabajé en la maratón, efectivamente los primeros años, pero luego con Manuel trabajamos mucho más los temas de educación, ¿no? Entonces, con Manuel, el primer curso que dictamos, ya no me acuerdo hace cuántos años, Manuel, como 18 años, por ahí, fue el curso de UML. Sí, fue por esos 18. por ahí. Exacto. Entonces, con la CIS empezamos a trabajar los temas de capacitación en UML, en las metodologías iterativas, en requerimientos, en pruebas. Y pues ya cuando conozco la agilidad, digo, ok, hay que traer el evento a Colombia. Entonces ahí fue con apoyo de la CIS. También llamó a un par de amigos de antes, a Luis Mulato y a Lucho Salazar. Y hay que traer pues, los ágiles, que es un evento, a Colombia. Y por eso pues trajimos ágiles, armamos el primer ágiles aquí en Bogotá, con todos los retos del mundo. Pero eso pues ya lo logramos hace unos 6 años. Y pues quedó ya instaurado que se mueven en diferentes lugares del país el evento de agilidad acá en Colombia, que fue la semana pasada, por cierto, en Barranquilla, los últimos años, ¿no? Y bueno, digamos que ahí, en ese momento, cuando empiezo a trabajar con las empresas y ayudarles a meterse en la agilidad y en las metodologías ágiles, me doy cuenta que uno de los puntos más difíciles de las empresas en trabajar en la agilidad son las pruebas. Entonces, logran hacer iteraciones en desarrollo, pero pruebas no. Y pues hubo también momentos que me marcaron muchísimo. O sea, hubo acá un evento de la Universidad Nacional que logró que Ken Schwaber hiciera una de las conferencias. Ken Schwaber es uno de los creadores de Scrum, que para mí también fue muy interesante, muy impactante poder tenerlo ahí
y poderle preguntar cosas que a veces no son fáciles de responder, y preguntarle, mire, ¿es posible trabajar ágiles con PMI, con PMP? Y él dice, definitivamente no, no son compatibles. ¿Sí? Entonces, claro, es un golpe. Yo vengo de otra escuela, ¿no? O sea, yo vengo de una escuela formal, una escuela de PMI, una escuela, ¿cierto? Y meterse en el tema de agilidad y que te digan no son compatibles, pues eso también me cambió mucho, ¿no? Y le pregunté por qué. ¿Por qué? Y me dice básicamente porque la base de los dos es totalmente diferente. La base del PMI es que necesitas un gerente que controle. La base de la agilidad es que el equipo es autogestionado. Entonces son dos bases diferentes, pero es que no son compatibles, ¿sí? Porque los principios básicos están aparte. Esa fue una de las preguntas que me respondió. Y la otra, que fue muy interesante porque me demoré como media hora en la discusión con él, hasta que yo por fin entendí, ¿sí? Porque yo le decía, mire, en Colombia, aquí tenemos empresas que hacen pruebas, entonces se hace el desarrollo iterativo, ágil, y luego se le entregan a las personas de pruebas para que prueben, ¿no? Entonces, no me acuerdo bien cómo fue la pregunta, pero pues le explicaba yo eso, y él me decía, no, eso no es ágil, así no es. Así no es. Si sale de la iteración es porque ya está aprobado. Yo, pues claro, está aprobado a los desarrolladores, pues que hay que certificarlo, ¿no? Entonces, eso lo hace otra empresa, y él, con toda la paciencia del mundo, no, si sale de la iteración, tiene que estar certificado. Y pues ahí yo hice un clic, cuando por fin entendí, porque le costó harto trabajo a él, cuando por fin entendí, hice un clic. Y dije, miércoles. Hay que cambiar totalmente el paradigma de calidad. Totalmente el paradigma. O sea, este tema de que los probadores son los certificadores finales, ese tema de que los probadores no pueden ser jueces y parte, bueno, un montón de paradigmas que tiene pruebas y que yo venía enseñando, porque pues yo estuve en Asís enseñando un montón de cosas. Ese hay que cambiarlo si realmente queremos hacer agilidad. Hay que cambiar ese paradigma. ¿Sí? Y pues ha sido un camino de ahí en adelante largo, interesantísimo, en donde pues creo de alguna manera una metodología propia muy orientada hacia que las pruebas sean realmente ágiles, y de ahí es donde surge la idea, en donde me doy cuenta, la automatización es fundamental en la agilidad, es fundamental la automatización, pero si no se hace automatización rápida, no puede haber agilidad. Uno. Y dos, tiene que haber colaboración entre el equipo. Tiene que haber colaboración. O sea, las personas de pruebas y las personas de desarrollo tienen que estar colaborándose, y si no, la agilidad no se puede dar al lugar. Entonces, de ahí es donde vengo trabajando en una plataforma, que es la de estos delfines que ustedes ven detrás mío. ¿Sí? Hoy esta mañana me preguntaban en una demostración que estaba haciendo, ¿por qué delfines? ¿Sí? Son delfines porque los delfines fluyen, porque los delfines juegan, porque los delfines son equipos. ¿Sí? Entonces, por eso es que nuestro logo son delfines. Y es lograr que las personas de pruebas y las personas de desarrollo y las personas de requerimientos, que son esos tres roles, jueguen entre ellos y fluyan. ¿Sí? Y la plataforma ayuda por medio de la automatización en lenguaje natural a que la calidad esté presente desde el primer día del desarrollo, y se pueda hacer automatización. Pues hemos logrado ya que se haga en un 20% del esfuerzo con personas que no saben de automatización, pues con unos resultados realmente muy buenos, y que fluya el equipo alrededor de la calidad y que se pueda tener agilidad para eso. Entonces, pues ya hemos podido trabajar estos temas en algunas empresas, como Neurona, como la Bolsa de Valores, como Colfuturo. Y pues bueno, digamos que ese es básicamente mi Muy bien. presente en este momento. No, excelente. No, excelente la terminación con tus delfines, porque sabemos que
Ese es producto de tantos años de experiencia que a veces los usuarios creen que las cosas llegan un día, ¿no? ChatGPT llega un lunes a las 6 de la mañana. No, ¿cierto? Y esta es una experiencia que nos muestra, parte del tema, Dalia, es cómo el proyecto de vida de las personas va fluyendo, ¿verdad? No se sabía para dónde ibas, comenzaste así, y todo un proceso hasta lo que eres, porque lo que hay que decir es que Dalia es la líder, una de las líderes, son muy poquitas líderes en el tema de pruebas, requerimientos, y obviamente ahorita en el tema de automatización en el tema, ¿no? Para ir cerrando, si Edgar y Rafa tienen alguna pregunta, y vamos cerrando con esas preguntas, ya para terminar. Entonces, Edgar, adelante. Bueno, no, a mí me llama la atención importante que generalmente cuando hablamos de la evolución, hablamos de la evolución de la tecnología y nos referimos más a la infraestructura y casi poco a la evolución de los seres humanos y su relación con la ingeniería de software. Y esto, entrevista de Dalia, me causa mucha curiosidad e impacto además, porque de alguna manera mueve otra sensibilidad, ¿no? Bien lo decía María Isabel, que ella también veía que lo que les estamos enseñando mucho a los ingenieros de sistemas es la parte más de computación y menos lo de sistemas o lo de sistemas de información o lo de ingeniería de software o lo de arquitectura de software, arquitectura empresarial, que es en el fondo el camino que ha promovido Dalia. Entonces, no, mi pregunta es cómo estimulamos tanto a las universidades o a los mismos interesados estudiantes a trabajar en esa formación integral, que tú la tuviste con una visión de recorrido, pero que estabas más sensiblemente direccionada hacia eso. Ok. Yo creo que es importante enseñarle a la gente para qué uno desarrolla, ¿sí? Yo le decía a mis estudiantes, yo volvía desde el mes pasado, volví a dictar en pregrado. Yo me había alejado del pregrado, estaba siempre en posgrados y maestrías, y decidí ahora, que mis hijos están más grandes, por cierto, a volver a pregrado. Y yo le decía a los muchachos que tienen que tener conciencia que una cosa es programar y otra cosa es dar una solución a un negocio, ¿sí? Y no es lo mismo, no es lo mismo. Y en esa medida mi gran preocupación al este semestre encontrarme con todos los estudiantes hombres. Eso me tiene realmente muy preocupada, porque las mujeres tenemos una visión más integral, ¿sí? Esa es parte de nuestras características. No significa que uno sea más bueno, más malo, más arriba o más abajo. No, cada uno tenemos características diferentes. Y la ingeniería de software necesita de las características masculinas y las características femeninas. La mujer tiene, y por eso también mi énfasis en temas de calidad, tenemos más visión hacia eso, ¿no? Y el hecho de no tener mujeres, tantas mujeres, realmente me parece que eso no es bueno para la ingeniería. Pero yo creo, yo le decía a Denise cuando estaba en el tema de Misión TIC el año pasado, yo le decía a Denise, mira, ella estaba muy preocupada porque casi no había mujeres, lo mismo, en el tema de Misión TIC. Yo le decía, es que hay que enfatizar más en que es solución a problemas y y solo programación, ¿sí? Y toda una mujer le pone los temas de crear, de conceptualizar los requerimientos y eso le llama la atención. Le llama la mujer a temas de validación y eso le llama la atención, ¿sí? Por alguna razón, a mí me gusta codificar y todavía lo hago y el producto mío tiene varios componentes que los hice yo, pero no a todas las mujeres les gusta programar, ¿sí? Es como menor ese tema. Pero es que desarrollar software es mucho más que programar, ¿sí? Y esa visión creo que se está perdiendo mucho.
y creo que hay que Buen comentario. fomentarla muchísimo. Muy buen comentario. La relación entre género y el solucionar y no solo la parte mecánica, llamémoslo de programar. Rafa, tu Dalia, pues, pregunta. acuerdo. además de o sea, estamos, creo que aquí los tres estábamos fascinados escuchándote. Y a todo aquel que vaya a ser parte de esta, pues vaya a ver estos videos, va a estar tanto más fascinado que nosotros. Y estamos en la parte aburridora porque es cuando nosotros más hablamos. Cuando estabas hablando tú era mucho más entretenido. Hay algo que a mí me llama mucho la atención y, y siempre resulto preguntando cosas en esa dirección y es asociado con dos fenómenos. Uno, ¿qué cosas pasaron con tu formación en ingeniería que hayas dicho, oye, me faltó esto, nos faltó, por ejemplo, en algún momento hablabas de cuando empezaste a manejar un equipo muy recién salida, decías, oye, no, yo puedo saber todas las partes técnicas, pero no tengo formación, no sé cómo manejar un equipo de gente, es que estos son personas y eso puede ser complicado. Además de eso, ¿qué faltó? Y te tocó después a las malas. ¿Y, y qué crees que se ha perdido? Más allá de, por ejemplo, este tema que tocabas de género, que es bien importante, pero ¿qué otros temas crees que se han perdido por lo que has visto, ya que tienes estudiantes y has estado ahora nuevamente de cerca con los pregrados? Yo creo que de las cosas más importantes que hay que aprender es que el error no debe ser castigado. ¿Sí? Del error se aprende, pero no se debe castigar. Entonces, uno de los puntos que yo soy rebelde ahorita en la universidad, y yo sé que no soy una profesora fácil, porque yo no entrego notas del 40% antes de la fecha, ¿sí? ¿Y por qué no entrega notas? Porque hay que darle la oportunidad a los estudiantes de equivocarse y de aprender de las equivocaciones. Si yo entrego notas en el 40% y todavía no han aprendido, pues ya se van a bajar, porque ¿sí? Les fue mal desde el principio, y de hecho que a uno le vaya mal desde el principio no significa que no vaya a aprender después y que no sea brillante después, ¿sí? Y yo pienso que la educación es todavía muy tradicional en ese sentido. Y eso se ve totalmente reflejado en el trabajo. Y en la agilidad se promueve muchísimo los errores no se ocultan, los errores simplemente se aprende de ellos. Ese es un punto que creo que, pero para eso hay que cambiar la manera como se califica, la manera como se interactúa Sí. con los estudiantes. Importantísimo, además. ¿Sí? Muy bien. Sandra tiene una Ese es pregunta. uno Es de que los Sandra puntos. la tenía invisible. Rafa, ¿querías terminar algo adicional? No, solamente quería decir que compartimos eso, el error como posibilidad de exploración, el error como Sí, parte del aprendizaje. Hay que aprender a cometer el error incluso para aprender a cometerlo voluntariamente. De acuerdo. El gracias. que aprende a cometer el error voluntariamente tiene conciencia del error mismo y ahí aprendió. De acuerdo. Y de hecho, Eso. ahorita como se trabaja en la ingeniería de software, dame un segundo, Sandra. La manera como se trabaja en la ingeniería de software, yo promuevo en un tema que se llama fail fast. Equivócate rápido. Ujú. ¿Ok? Sí, Equivócate claro. rápido y equivócate en pequeño, que es mucho mejor que equivocarse en grande. Y hay culturas todavía organizacionales muy fuertes en castigar el error. Y Sí, los indicadores de las empresas hacia cuáles son los errores para que luego se castiguen. Entonces, yo creo que eso hay que fomentarlo desde la escuela, desde la formación. Desde ahí hay sí. que fomentarlo. Y todavía estamos fomentando que los errores se castiguen. Bien. Muy interesante. O sea, la experiencia es un archivo de errores bien organizado, he dicho yo Claro. siempre, ¿no? Sí, y El es problema es cuando la fundamental. experiencia cuando Es el más, archivo es muy grande. claro, sí, si no se resuelve. Cuando un investigador, yo he dicho, investiga algo nuevo, si está de malas, le funciona de una sola vez.
¿sí? Si está de buenas, no le funciona, Ujú. porque es el esfuerzo de salir adelante. Sandrita tiene una pregunta. Yo no, como no habías puesto la cámara y tengo aquí un Word aquí escribiendo todo, no te había visto. Adelante, por favor, Sandra, adelante. Buenas tardes, Dalia. Muy interesante tu recuento de la ingeniería y del desarrollo. Hay una parte que me llama mucho la atención y es, dices, pasar de una metodología tradicional de desarrollo de software al uso de las metodologías de desarrollo ágil cuesta muchísimo. Yo ahorita estoy dictando en pregrado y hay una parte que es la parte de introducción a la ingeniería de software en los primeros semestres. Y me da como angustia. ¿Qué me recomiendas más? Es más una recomendación. ¿Qué me recomiendas? Porque, claro, uno empieza ingeniería de software y empieza con las metodologías tradicionales. Las metodologías tradicionales son estas, las metodologías emergentes son estas, y en ese momento ya está marcando un punto muy fuerte y es la metodología tradicional de desarrollo de software. ¿Cómo piensas tú que debería ser la forma de abordar esta temática en los primeros semestres de formación con los estudiantes? Yo la manera como lo hago es por la historia de la ingeniería. Entonces, lo que hago es explicarle a los estudiantes, mire, la ingeniería de software es algo realmente nuevo, ¿correcto? Y nace en los 50, vamos que dicen que los 40, pero realmente como los 50, en los 60. Entonces, les digo, mire, incluso en esta película que me encanta, que se llama Talentos Ocultos, ahí se ve algo del inicio de la ingeniería, ¿cierto? ¿Talento qué? Perdón. Talentos Ocultos. Talentos ocultos. Talentos ocultos, la Tres gana. mujeres afroamericanas que trabajan en la NASA. Sí. En las matemáticas. Está en Disney, por ejemplo. Entonces, Nosotros utilizamos esa película para concientizar o sensibilizar sobre el cierre de la brecha de género en tecnología, justamente para promover un poco más la formación. Me parece la muy película importante. es una película espectacular. Una película Sí. espectacular. Pero bueno, entonces ahí digamos que se entiende. Y cuando pues el ser humano se empieza a tener algo novedoso, utiliza el conocimiento anterior para tratar de agarrarse de algo. Entonces, en los 60 y sobre todo en el 70, Winston Royce, que hace el paper que se llama Administrando el Desarrollo de los Grandes Sistemas, allí él pone en papel la forma o la clasificación que Taylor en la era industrial enseñó, pero eso en sistemas. Entonces, Taylor enseña que lo mejor es dividir el trabajo y especializar el trabajo, ¿de acuerdo? Eso funciona para la era industrial. Entonces, el ser humano lo que hace es eso, pasarlo a lo novedoso que es la ingeniería de sistemas, y de ahí nace el cascada, que es, primero hagamos requerimientos de sistemas, luego hagamos requerimientos de software, luego análisis, luego diseño, luego desarrollo y pruebas. Pero lo interesante es que ese paper dice, Winston Royce, yo creo en este concepto, pero este concepto es altamente riesgoso porque es en el momento de pruebas que nos damos cuenta los errores y es muy tarde. Entonces, yo le explico a la gente que esa fue una manera de agarrar algo totalmente novedoso utilizando un paradigma anterior, pero que se sabía desde el principio que iba a causar problemas. Y así nace el cascada, ¿sí? Eso fue en los 70. Antes el mundo se evolucionaba por décadas. Lo que pasa es que ahorita el mundo evoluciona cada 2 años. Pero antes era por décadas. Entonces en los 80 nace la crisis del software y es cuando el Departamento de Defensa de Estados Unidos se da cuenta del montón de dinero que está gastando en desarrollo de software. Empiezan, digamos que grandes fracasos, y en particular está el F-18, que es un avión asistido por computador y pues va a hacer la curva, el piloto, y en lugar de hacer la curva sigue derecho y se estrella. Y cuando revisan se dan cuenta que es un if que no tiene else. Eso, esa concientización genera lo que se llama la crisis del software. Y entonces lo que hacen el Departamento de Defensa de Estados Unidos es contratar a la Universidad de Carnegie Mellon, y ahí nace el SEI. Y el SEI contrata a Watts Humphrey, que es un asesor de IBM muy reconocido por su formalidad
y con base en el trabajo de Humphrey nace CMM, que luego se convierte en CMMI, pero se convierte en el refuerzo de lo mismo. Entonces, lo que tratan es que el mismo Cascada, lo que hagamos es documentarlo más. Eso nace en los 80s. Y fíjate que el primer proyecto que yo tuve en el 92, es que la ventaja mía es que ya con cierto recorrido uno ha recorrido parte de la historia, ¿no? Entonces, Claro. en el 84 nace CMM. En el 92 yo vi con mis propios ojitos que esa aplicación de ese concepto de formalizar los papeles no funcionó. Y bueno, en la mitad yo no les dije un pedazo, yo hubo un tiempo que lideré la fábrica de desarrollo de Mintic. Digamos que hay diferentes experiencias y allí también en la fábrica de desarrollo me pasó que la gente formalizaba los requerimientos y el hecho de estar firmados no significa que eso sea. Y entonces ahí va el punto que como que vuelven a reforzar lo mismo, ¿sí? Formalizándolo. Pero cuando tú te lees el libro de Jeff Sutherland, cómo nació Scrum, uno se sorprende, porque nace también el Departamento de Defensa de Estados Unidos en el 86. Scrum nace en el 86. No ahorita como la gente piensa, ¿sí? Y ahí Jeff Sutherland muestra que es simplemente una gente rebelde que dice, a mí no me gusta documentar, a mí lo que me gusta es producir software. Y ellos empiezan a producir software de una manera diferente. Y Scrum ya sale a la luz en el 93. Y luego se reúnen el creador de Scrum, el creador de Crystal, el creador de Extreme Programming, o sea, los diferentes, los 17, y nacen en el Manifiesto Ágil en el 2001. Entonces, a mí me gusta contar la historia para que la gente entienda que es una evolución, ¿sí? Que es una evolución de conocimiento. Entonces, no es que el Cascada sea malo per se, lo que pasa es que en ese momento No, cuando se creó son épocas. era lo que se pensaba, pero ya ahorita está demostrado que es otra manera. Pero lo que sí me parece fundamental es que en la práctica uno ve que la gente sigue enseñando Cascada, porque es que primero enseñemos requerimientos, entonces entrégame el documento de requerimientos, y ahí pasan no sé cuántas semanas. Luego enseño diseño de arquitectura, y muéstrame el documento de arquitectura, y pasan no sé cuántas semanas. De tal manera que las pruebas quedan al final de la materia como la última. No, hay que cambiar la manera como se enseña, ¿sí? Entonces, mis estudiantes entregan software desde la 4ª semana. Mal, no importa, para eso lo aprendemos, o sea, que lo entreguen mal y lo vamos evolucionando, ¿cierto? Lo vamos complementando y así dentro de la práctica está el manejo iterativo. Así es como estoy haciendo ahorita, no estoy diciendo que ya así sea de la manera como se debe hacer, pero creo que es mucho más coherente en términos de que lo que se está explicando es lo que se está haciendo en la materia. Listo. Muchas Muy, gracias. muy interesante. Eso de la historia me Muy bien. parece además muy humano, por decirlo. Hay un libro famoso que se llama Trustworthy Software, no sé si lo han estudiado, donde la palabra trustworthy es digno de confianza. Y lo que cuenta es cómo las metodologías nacieron de la industria de los automóviles, ¿sí? Entonces Cascada nació por la Volkswagen, por ejemplo, ¿no? Que era, compra el carro y cuando tenga problemas nos llama a ver qué hacemos y mejoramos, ¿no? Y obviamente todas esas metodologías tienen una historia y una trayectoria. Creo que es una manera suave e interesante de contar la historia de lo que nos acabas tú de decir, Dalia. Bueno, el tiempo se nos fue, ¿sí? Y Sí. podríamos estar mucho más tiempo, habrá más oportunidades de conversar con Dalia. Pues agradecer a Dalia y a nosotros también, porque este es un esfuerzo de colegaje para los demás colegas, ¿no? La historia es muy interesante, muy chistosa la historia de los sapos, ¿no? Esa fue muy buena. Y me acordé Muy de aquella bueno. propaganda en Navidad que el niño le dijo a la madre, ¿se acuerdan? El niño le dice a la mamá, El tengo que Sí, castor. disfrazarme de castor, ¿no? sí. Y duró toda la noche haciendo un disfraz de castor y cuando iba para el colegio en la madrugada sin dormir, el niño comenzó a decir, vamos castores, vamos. Resulta que era de pastores y no de castores. Bueno, de la historia tuya de los sapos y ese, digamos, buen humor en el proceso
Ha sido muy interesante, como decía Rafa. Yo creo que cerramos porque toca cerrar. Edgar, Muchas ¿querías gracias a comentar algo? ustedes, de verdad que muchas, Sí, muchas gracias a ustedes y, por esta oportunidad. sí. Y bueno, seguimos adelante con todo este proceso. Beatriz, que está por ahí, muchas gracias, porque la ayuda de Beatriz ha sido fundamental. Ya sacó foto. No sé si ¿Ya se tienes, Sandra. Sacó foto. ya hiciste la Sandra, fotografía? Sandra que prende la cámara y Kevin y tomamos la foto aquí de la despedida. Sandra, Estuvo porque creo que muy no. interesantes todas las historias, Dalia. Sí. Buenísimo. Sí, ¿Dónde está Sandra? Kevin, tú No la también veo. me ayudas con foticos. ¿Estás viendo a Sandra? Aquí estoy, aquí Claro, ahí estoy. está, ahí está. Ah, bueno. Muy bien. Ok. Ya, nos dices cuando Ya, esté la foto. ya, Bueno, ya listo. quedó. Bueno, entonces, Ah. Dalia, muchas gracias, Sandra, Rafa, Edgar, Beatriz. no, Seguimos muchas viendo. gracias. Muchas Gracias a gracias. Gracias, Dalia. ustedes, Muchas gracias ustedes. a todos. Feliz tarde. Muchas Quisiera gracias a aprovechar, Sandra. Muy buena aprovechar conversada. la opción además, Emanuel, dado que pues esto es de Redis, me gustaría mucho como poder, esta historia que les cuento, esta manera, pues como les digo, pues esto terminó en una metodología creada propia, como poderlo llevar a las diferentes partes, a las diferentes universidades. ¿Por qué no como- promovemos una clase espejo Sí, hagamos que tú la des? una clase espejo con todas las universidades para los estudiantes, tanto de ingeniería de sistemas como de ingeniería de software. Sí, Puede ser. hagamos eso. Esa es una La muy clase buen espejo se arranque entre Asís dedica a y Redis. 500 estudiantes o más, ¿no, Dalia? Sí, Ok, Es un tema en Redis y vamos a proponer. Es que mira, vamos a proponer. Bien. vamos a proponer. Nos están saliendo temas maravillosos y este es espectacular. Además, es presente también el final. No, es fantástico. Se juntan muchos elementos. Muchos. Y el lado humano siempre, ¿no? ¿No? Sí, Andando. ¿no? claro, fantástico. Muy importante. Bueno, Kevin, Ah, gracias. Que Kevin ok. también a veces se nos invisibiliza y sin él Gracias. tampoco hacemos nada. vale. Muchas Hasta gracias a Kevin es un luego. todos. pupilo de Edgar de la Tadeo. Sí, Ah, de la señora. ok, Tadeo, Gracias. claro. Adiós. Bueno, Vale, muchas chao, gracias. hasta Muchas, todos. Ok. muchas gracias. Dale un placer. Adiós. Chao. Chao. Es